Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta primera actividad científica de AUDEP, que como todos saben estaba programada para hace exactamente un mes, para el 18 de marzo. Después tuvo que ser postergada y bueno, finalmente hoy con mucha alegría y entusiasmo podemos darla por concretada, digamos, podemos iniciarla. Antes que nada le queremos dar las gracias a todas las comisiones, a la comisión directiva, a los funcionarios, a Ricardo, que nos está haciendo el apoyo tecnológico, y en especial a los disertantes que tomaron el desafío de esta actividad. Previo a comenzar, digamos, la actividad en sí misma, queremos presentar a la nueva comisión científica que va a trabajar durante este ciclo, durante este periodo, perdón. Está integrada por los colegas Patricia Cafaso, Juan Andrés Hansich, Mariana Rubio y la coordinación de quien les habla, Analía Camiloaga. Junto con la comisión directiva, durante todo este año propusimos trabajar en el ciclo Malestar en la Cultura. Ahora Mariana va a dar cuenta un poco de las actividades que tenemos programadas y los invitamos a todos a participar de la forma más activa en las distintas modalidades que esta situación actual nos está permitiendo. Mariana, un poquito previo al dar comienzo a la actividad en sí misma, va a hablar y va a leer un texto donde intenta posicionar a la comisión científica en relación a esta propuesta. La actividad la dimos en llamar Ser psicoanalistas hoy, desafío frente a las tensiones actuales, un poco con las tensiones pensadas previo a toda esta situación de pandemia que nos ha atravesado a todos, que en un primer momento nos dejó muy perplejos y con cierta inmovilidad, y que paulatinamente fue dando lugar a distintas formas de trabajo dentro de la institución. Para lo cual, para esta actividad, tenemos el privilegio de contar con 3 distinguidos participantes con una amplia trayectoria, tanto clínica, docente, profesional e institucional. Los queremos presentar porque, bueno, como uno de ustedes ya comenta siempre, bueno, como el público se renueva, no todos tienen por qué conocer de quiénes estamos hablando. Rosario Allegue es médico psiquiatra, es miembro fundador de AUDEP, expresidente de AUDEP y de FLAPSIP, participa en este momento en el Consejo Académico del Instituto IUPA y co-coordina el área de psicoanálisis y género. Luis Correa Ido es profesor de literatura, psicólogo, exdirector del Colegio Marista de Punta Carreta, expresidente de la institución AUDEP y exintegrante del Consejo Académico del IUPA y decano de la institución. Coordina en este momento la Comisión de Publicaciones. Manuel Laguarda es médico psiquiatra de adultos y de niños, expresidente de AUDEP, exdecano de la institución del Instituto IUPA y además es un psiquiatra mediático que está haciendo grandes aportes al diálogo interdisciplinar. Un comentario les queremos hacer que, bueno, no nos resulta demasiado simpático, pero dadas las características de esta forma de funcionar, no va a haber intercambio con el público, pero no queremos dejar cerradas las puertas del intercambio, por lo cual los invitamos a poderlo hacer a través de la página de la Comisión Científica, que es c.cientifica@audep.org, y a través de los propios correos de los disertantes. Digamos que podamos abrir un intercambio a posteriori de la actividad para ver qué les resultó, qué reflexiones y poder seguir trabajando sobre esto. Bueno, le doy la palabra a Mariana Rubio. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Analía, yo les voy a leer un texto que tiene como propósito situar el ciclo Malestar en la Cultura. El cometido de la Comisión Científica es generar diferentes espacios de reflexión y producción teórica y clínica, tanto de los integrantes de la institución como en el intercambio con otras instituciones psicoanalíticas del medio y disciplinas afines. Difundir el pensamiento que se va generando a través de la reciprocidad del diálogo y poder problematizarlo en el intercambio con otros supone colocar el psicoanálisis en su dimensión histórica y actual, sosteniendo aquellos paradigmas que mantienen su vigencia.
A 90 años del texto de Freud, El malestar en la cultura, la comisión directiva y la comisión científica se proponen realizar una serie de ciclos de encuentros y mesas temáticas de intercambio, tanto con los socios de la institución como con invitados de otras instituciones del medio. Hemos denominado el ciclo Malestar en la cultura. Esta primera actividad lleva como título Ser psicoanalistas hoy, desafíos frente a las tensiones actuales. La siguiente actividad científica contará con la presencia de la psicoanalista argentina Alicia Leone, cuyo enfoque clínico se enriquece con el pensamiento de Silvia Bleichmann. Posteriormente tendremos la presentación y discusión del trabajo elaborado por las licenciadas Magdalena Lema y Silvia Tejería, titulado Efectos de los movimientos sociales en la construcción clínica. Otra actividad a programar será con la filósofa argentina Diana Mafía sobre feminismo. En el intercambio interdisciplinar programamos un curso con el filósofo Sandino Núñez. Tenemos presente la importancia de realizar instancias de ateneos clínicos y contamos con la participación del IUPA. Sabemos que las distintas áreas están trabajando en la elaboración de diferentes propuestas. Esperamos que los distintos grupos de estudio y aquellos socios que manifiesten interés nos puedan acercar sugerencias a nuestra comisión. Desde la Comisión de Publicaciones se convoca a participar en la producción de trabajos en el eje temático señalado para ser editados en un nuevo número de la revista. Se realizará además un cineforo convocando al diálogo e intercambio interdisciplinar. Pensamos que el texto de Freud, El malestar en la cultura, convalida una de las premisas que surgen de dicho texto, la que enuncia que dicho malestar forma parte de la condición humana en toda civilización. En este sentido, el malestar en la cultura es tan actual como lo era en el año 1930 y como lo sigue siendo en nuestra época. Tan actual como el malestar en que estamos todos alojados. Hoy el mundo entero vive y sufre de una nueva pandemia, que a esta altura se ha cobrado infinidad de muertes. Nos preguntamos, ¿qué es lo inédito de esta situación? ¿Es la pandemia? ¿O por el contrario es el pánico globalizado potenciado por lo mediático? El impacto psicosocial de la nueva pandemia genera, por un lado, un fenómeno de desocialización como consecuencia del aislamiento y al mismo tiempo un efecto de socialización. Solidaridad, cooperación entre las personas, solidaridad social como consecuencia de la pérdida de las fuentes laborales y de los efectos que genera el aislamiento. Estos fenómenos inéditos se entrelazan en un mismo escenario de incertidumbre, que es llevada al paroxismo. En este presente colmado de perplejidad e incertidumbre, nos enfrentamos como terapeutas a una infinidad de desafíos que se nos presentan en el trabajo con nuestros pacientes. Pero también sabemos que los tiempos de crisis son oportunidades que evidencian el despliegue del pensamiento crítico y creativo. Vislumbramos desde la clínica los efectos traumáticos que está provocando el aislamiento de esta pandemia y el sufrimiento psíquico que tiene un anclaje en lo social compartido. ¿Estaremos asistiendo a un cambio civilizatorio? El eje temático propuesto pretende ubicar el interrogante en la clínica, en ese lugar de tensión entre el sujeto y la cultura, reflexionar sobre sus efectos en el tiempo presente, sus marcas en la estructuración subjetiva, las resonancias afectivas en el campo transferencial, contratransferencial y la tarea del análisis, constituye un desafío que nos proponemos en el devenir del presente año. La clínica, al decir de Silvia Bleichmann, es el lugar de interrogación, de interpretación y creación de teorías. En este espacio se presentan diversos sufrimientos que tienen un fuerte anclaje en lo social compartido. Cada imaginario social instaura una forma de producción de subjetividad, y en este sentido la época que nos toca vivir, en palabras de Bauman, carece de certeza, de garantía, de seguridad. Un escenario moderno en el cual los peligros y la lucha contra el efecto potencialmente incapacitante de los temores y contra los peligros genuinos es permanente, afirma Bauman. Un tiempo en el cual la precariedad de los lazos humanos constituye un rasgo relevante de la vida moderna líquida. A su vez, este tiempo está caracterizado por el profundo individualismo neoliberal, en el que el imperativo cultural
provoca el bienestar de los sujetos mediante la cultura del consumo, colocando el lema ser es tener, y en el cual, al decir de Silvia Leitman, el ser humano se siente despojado de un proyecto trascendente. En este escenario, en la época de la revolución digital, y más especialmente, como lo denominan algunos filósofos, en la época de la psicopolítica digital, la tecnología ocupa un lugar preponderante. Ha modificado la sociedad y las relaciones entre los individuos y ha incidido en los procesos inconscientes. ¿Cuál es la incidencia que tiene en el presente a la hora de trabajar a distancia con nuestros pacientes? ¿Acaso la supremacía de la tecnología reduce la soledad del ser humano, que a pesar de estar viviendo inmerso en el siglo de las comunicaciones, se siente insondablemente solitario? ¿O bien las posibilidades tecnológicas nos auxilian a tender puentes de contacto y comunicación? Desde la aparición de la pandemia estamos como terapeutas trabajando en el ciberespacio, soporte que nos permite seguir estando presentes y disponibles para nuestros pacientes, manteniendo el espacio analítico, conservando la escucha, la mirada y la palabra analítica. Son muchos y variados los sufrimientos que recibimos y alojamos en la clínica, como cuando recibimos el sufrimiento psíquico que ocasiona el enlace amoroso entre dos sujetos, regido y legitimado por un modo violento de estar con otro, o cuando las formas de vincularse que observamos se establecen desde el registro asimétrico de dominación-sumisión. También, en este contexto de profunda mutación histórica y social, nos encontramos, en palabras de Facundo Glesser, frente a un cambio en los modos de producción de la sexualidad. Las formas dominantes se están transformando y el régimen patriarcal está en crisis y se evidencia desde el lugar de la clínica otras formas sexuales. Una fluidez de las identidades sin que esto comporte graves alteraciones en el funcionamiento psíquico del sujeto. No es correlativo a una falla de la constitución psíquica y a un sufrimiento, y no implica un desenlace amoroso con el otro. En el mismo sujeto coexisten emociones homo- y heteroeróticas, emplazadas del mismo lado, sin que ninguna de ellas se vea sometida a la represión y sin sufrimiento, y que esto ponga en riesgo la representación identitaria del sujeto. Nuestro lugar como psicoanalistas también se encuentra interpelado por el incómodo enunciado cultural que sigue la fórmula de Carpe Diem, en la que el deseo no conoce de esperas y el imperativo de alivio al sufrimiento psíquico se presenta en una urgencia inmediata. ¿Cómo convivimos con todos estos malestares que tensionan nuestro lugar? ¿Desde qué lugar operamos? Ser psicoanalistas implica saber que estamos habitados por lo incognoscible, determinados por las producciones del inconsciente, sujetos en falta. Y es en la aceptación de esta falta que nos reconocemos en nuestra finitud, resquicio por donde las producciones culturales tienen cabida. En este sentido se produce un malestar, un lugar de tensión entre la apuesta psicoanalítica que implica el reconocimiento del sujeto psíquico como sujeto de falta y el imperativo cultural de satisfacción, goce y completud que propone esta época. Otra interrogante que en el devenir de este ciclo nos proponemos trabajar refiere a cuáles son los paradigmas psicoanalíticos que se siguen sosteniendo y cuáles han perdido su vigencia en la actualidad. Ser psicoanalistas implica una construcción permanente, supone estar ubicados en ese lugar molesto que nos interroga constantemente, enriqueciendo desde la clínica las producciones teóricas. Posicionar al psicoanálisis en esta trama indisociable de la psiquis y de la cultura implica pensar nuestra disciplina mediatizada por las significaciones sociales compartidas, como indica Castoriadis, lo cual permite un mejor entendimiento con el otro y con las interrelaciones sociales en un tiempo y contexto mundial de profunda incertidumbre. Bueno, muchas gracias, Mariana. Vamos a dar comienzo, ahora sí, a la actividad del día de hoy. La palabra la va a tomar en principio Manuel, después Luis, la doctora Rosario, y luego finaliza nuevamente Manuel con un diálogo entre los disertantes y, como les dijimos antes, el diálogo con los asistentes vía virtual lo vamos a mantener ya sea por la página o por los correos de los disertantes. Bueno,
Muchas gracias. Adelante. Muy bien, yo les agradezco a los organizadores de este evento el poder participar en él con compañeros tan queridos y tan valiosos como están acá conmigo hoy. Y también me siento muy contento de participar en esta actividad porque es una forma, venciendo el aislamiento y las distancias, de estar cerca de todos los que nos están escuchando. Porque se trata justamente de eso, de al aislamiento y a la muerte oponerle la vida y la comunicación, que sea distancia física pero que no sea aislamiento humano. Entonces esto que estamos haciendo es también apostar por la vida, es una forma de estar juntos, de hacer sociedad y de estar construyendo, digamos, el mundo que está tan atravesado por estos dramas. Yo me voy a referir a los siguientes puntos. En primer lugar, una suerte de resumen de la obra de Freud, El malestar en la cultura. Después voy a tomar un punto específico que tiene que ver con lo que decía Mariana recién, este límite a la transformación humana y de la sociedad que Freud plantea justamente en El malestar de la cultura a propósito de la pulsión de muerte. O sea, la pulsión de muerte como límite a los proyectos de transformación social, un punto específico. Después van a seguir los compañeros Charo y Luis, y finalmente yo voy a tratar 3 puntos que son el malestar en la época de Freud, el malestar en la globalización y el malestar en la época de la pandemia, del coronavirus. Como ustedes comprenderán, son temas complejos y largos estos. Por una cuestión de economía de tiempo, inevitablemente una exposición de este tipo es esquemática. Uno habla en forma de brocha gruesa. Estamos haciendo historia cultural o sociología cultural, un lugar de cruce de la historia y la sociología y el psicoanálisis, que es un área muy compleja, donde nunca se puede hacer una determinación mecánica de una causa o un efecto, siempre es pluricausal. Entonces, créanme que yo siento que estos temas son más complejos que los que yo los voy a esquematizar en pocos minutos. Bueno, me fui de la pantalla ahora, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Seguimos adelante, Manuel. Nosotros te vemos y te escuchamos. ¿Ustedes me ven y me escuchan? Sí, yo no sé qué pasó acá, que me quedé yo sin pantalla, pero si ustedes me escuchan, yo sigo adelante, ¿está? Bueno, les decía lo siguiente, voy a tratar de resumir la obra de Freud, El malestar en la cultura, en forma naturalmente muy rápida y muy esquemática. Estamos en 1929, la última semana de octubre, Freud lleva a la imprenta el manuscrito El malestar en la cultura. Casualmente, esa semana coincide con el crack de la bolsa de Nueva York, el famoso 1929 que todos recordamos como una fecha emblemática de crisis de la sociedad de su época y de drama humano tan grande. Freud tiene 73 años, es un hombre ya famoso a nivel mundial, es el jefe de un movimiento internacional, ya ha elaborado sus obras fundamentales, la segunda tópica, la segunda teoría de las pulsiones. Tiene 73 años, está enfermo, pelea desde hace 6 años con un cáncer terrible en el maxilar superior que le despierta muchos dolores, ha tenido ya 2 operaciones, le han colocado una prótesis recientemente para taponear digamos, la perforación que tiene el maxilar, o sea que siente ese malestar en carne propia. Vive en una sociedad, además, la sociedad vienesa, de mucho desarrollo cultural, de mucha riqueza cultural, pero de muchas tensiones sociales, que se está precipitando, como toda Europa, al drama de la década siguiente, que es el drama del nazismo y de la guerra. En ese contexto él escribe esta obra. Es una obra muy importante. Todas las obras sociológicas de Freud son muy importantes y generalmente son dejadas de lado en la formación de los psicoanalistas. Arrancan con el manuscrito N de 1897, siguen con un texto de 1898 que se llama La sexualidad, la neurosis y la sexualidad
y las neurosis, donde trata, digamos, de la represión de las neurosis vinculada, digamos, a la cultura y a la época. Y cobra su desarrollo más grande con esta obra de 1929, El malestar en la cultura, y va a seguir más adelante esta producción de Freud con los temas, digamos, de tipo sociológico, articulación del psicoanálisis y la sociedad. Él acá plantea tres fuentes del malestar humano. ¿Cuáles son esas tres fuentes? Primero que nada, el ser humano es un ser finito y mortal. Va a morir, tiene un límite marcado por su biología. Está la pulsión de muerte ahí siempre presente. En segundo lugar, la naturaleza se yergue ante él como una potencia que lo limita. La naturaleza tiene sus límites que lo están limitando. Y en tercer lugar, los vínculos sociales son vínculos necesarios, imprescindibles, pero a su vez los vínculos sociales son fuente también de malestar. Estos términos del título de la obra, el malestar en la cultura, el término cultura, Freud lo emplea como la sociología alemana de la época para referirse a los estratos más profundos que determinan el ser nacional. Y civilización, es el término muy parecido, muy próximo, tiene que ver con las producciones de más elevado nivel. Es como si fuera la base última de la cultura, es lo que es el estrato que él quiere denominar con el término cultura, y la civilización tendría que ser los productos de nivel superior. Y el término malestar es un término no muy empleado en la obra de Freud. ¿Qué quiere decir malestar? Malestar es lo opuesto a felicidad. La felicidad, él lo va a decir en el capítulo 2 y 3 de la obra, es un estadio muy fugaz. Como ustedes saben, todos sabemos, la felicidad es algo muy transitorio, y lo opuesto a la felicidad, la infelicidad, sería el malestar. Un término, por lo tanto, no muy empleado en la obra de Freud y que más del lenguaje cotidiano y coloquial. Él va a hacer el siguiente planteo. Retoma una idea que ya la desarrolló en Totem y Tabú y que viene de Hobbes, el filósofo inglés del siglo XVII. Habría un estadio prenatural, un estadio presocietario, en el cual el ser humano es el enemigo del ser humano. Digamos, la agresividad destruiría toda posibilidad de convivencia entre los seres humanos en ese estadio presocietal. Es necesario que se instaure la sociedad, y para que se instaure la sociedad tiene que haber un poder que controle, que limite, que aplique la coerción, para que esos impulsos del ser humano no destruyan los embriones de convivencia social. O sea que es necesario que los seres humanos se agrupen y formen sociedad, que formen cultura, que formen sociedad, civilización. Están impulsados por dos fuerzas, dice Freud, Eros y Ananké. Hay dos fuerzas que hacen necesario, que hacen posible que se formen las sociedades humanas. Eros es la fuerza del amor, el vínculo sexual y tierno entre los seres humanos, y Ananké es el otro término griego que emplea Freud. Ananké es la necesidad de trabajar para cambiar la naturaleza y obtener frutos de ella que hagan posible la subsistencia del ser humano. Ya que Eros y Ananké son las dos fuerzas que impulsan al ser humano a construir sociedad, a agruparse, a juntarse. Eros, el amor, la libido, la pulsión sexual, y Ananké es la necesidad y el trabajo. Es interesante porque ustedes saben que la concepción marxista está centrada en el trabajo, en la necesidad de obtener recursos de la naturaleza para subsistir. Freud incorpora la dimensión de Eros. No es incompatible una cosa con la otra, pero es una visión, si ustedes quieren, más completa. Bien, ahora, para que Eros y Ananké lleven a cabo su obra de construir sociedad, como yo decía recién, se requiere que las pulsiones sean controladas, sean reprimidas, exista, digamos, un poder, una ley que reprima y controle las pulsiones, incluyendo a Eros. Fíjense ustedes esta contradicción. Eros es la fuente de la sociedad, pero también tiene que ser reprimida y controlada para que sea posible que la sociedad funcione. De manera que la hipótesis de Freud, que viene desarrollando, como yo decía, de 1897, de la sexualidad en la teología de la neurosis, es esta: el ser humano es infeliz porque necesita vivir en sociedad para no morir, para subsistir, pero vivir en sociedad implica que las pulsiones, las dos pulsiones, Eros y Tánatos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, sean controladas y reprimidas para que la sociedad pueda funcionar. Por lo tanto, el ser humano nunca va a ser feliz, siempre va a haber un malestar que tiene que ver con esta represión
de las pulsiones para que pueda vivir en sociedad. Por supuesto que la medida de la represión pulsional no es igual en todas las sociedades. Esto Freud lo va a decir en la moral sexual cultural y la Universidad Moderna en 1908, lo va a desarrollar Marcuse más adelante con la noción de sobre-represión, represión necesaria y represión excesiva. Incluso Freud va a decir en esta obra que la medida de la libertad sexual tiene que ver con la estructura económica de la sociedad. Fíjense qué interesante esto. Es una idea que parece de cuño marxista, ¿verdad? De atribuirle a la economía, a la base de material de la sociedad económica, la medida de la libertad sexual. Quiere decir que va a haber sociedades que repriman más o que repriman menos a las pulsiones de acuerdo a su desarrollo económico. E incluso Freud va a decir también en el Porvenir de la ilusión, un texto anterior de 1927, que estas relaciones entre los seres humanos pueden implicar la explotación económica y la explotación sexual. Habría una posibilidad de que en estos vínculos sociales los seres humanos sean explotados, ya sea como fuerza de trabajo, ya sea como objeto sexual. O sea que Freud va a combinar este concepto también marxista de la explotación económica con el concepto de la explotación sexual. De manera que estas son la principal fuente de la infelicidad humana o del malestar humano. Pero además se agregaría otras fuentes más que Freud remite a la propia acción de Tánatos, de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte busca destruir la sociedad, busca destruir la convivencia humana y es fuente permanente de malestar. De manera que la represión de ambas pulsiones, la acción de Tánatos contra la convivencia social, y luego Freud va a desarrollar en el capítulo 7 un concepto que ya viene desde el yo y el ello, que es el sentimiento de culpa inconsciente. Digamos, en esta lucha contra las pulsiones, el superyo, digamos, sádico, oprime masoquísticamente al yo y genera este sentimiento de culpa inconsciente para perpetuar la prohibición del incesto. Es una vieja tesis de Freud. Entonces, para que exista la sociedad, tiene que haber, o funciona este sentimiento de culpa inconsciente que, por la vía del superyo, reprime, digamos, las pulsiones del ello. Y también es una fuente permanente de malestar necesaria para que la cultura, o la sociedad, o la civilización funcione. En esta obra, otro concepto más que quiero decirles, que Freud señala, que también es fuente de malestar y de segregación de la sociedad, es esa situación que él llama miseria psicológica de las masas. Está al final del capítulo 5 este concepto. ¿Qué quiere decir? Son situaciones en las cuales se produce una disolución de los valores que guían a la sociedad. Se disuelven las identificaciones colectivas que sostienen a la sociedad, la gente deja de tener referentes morales y se produciría esta disgregación de los ideales que significan, por tanto, una disgregación de la convivencia social. Es lo que la sociología llama anomia, o Gramsci llama Gramsci llama crisis de hegemonía. Vendría a ser una disolución de los niveles de identificación que sostienen a la sociedad. Bien, esto podría ser un resumen muy apretadísimo de esta obra tan rica, El malestar en la cultura, y yo voy a tomar un punto particular, que Mariana lo mencionó rápidamente en su intervención inicial, que es justamente este punto de los límites a la transformación social a partir de la naturaleza humana. Es una discusión filosófica, también una discusión presente en las ciencias sociales muy rica, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Es posible construir una sociedad perfecta, una sociedad sin tensiones, que permita, digamos, desarrollar allí un hombre nuevo, perfecto, sin contradicciones, sin malestar, sin malicia, sin maldad? ¿Se puede llegar a través de la ingeniería social a modificar la naturaleza humana para que la convivencia sea cada vez mejor? Bueno, esta es un poco la pregunta que Freud aborda, y la respuesta que da Freud es que esto no sería posible porque la pulsión de muerte siempre estaría anidando en el ser humano, estaría siempre presente, no podría ser eliminada, y por lo tanto Freud señala que la pretensión de transformar la sociedad por la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, ¿verdad?, que es la utopía socialista, no sería posible que a través de ese camino se llegase a eliminar la agresividad humana, porque siempre había fuentes de agresividad que tienen que ver con este fondo natural que implica la pulsión de muerte. Bien,
es un tema muy interesante porque puede dar lugar a una visión pesimista y conservadora que diga que entonces no vale la pena transformar la sociedad porque siempre va a haber maldad e injusticia, por supuesto que es una postura conservadora, pero que puede dar también lugar, en Freud también está esta segunda posibilidad, a aspirar a sociedades que sean cada vez mejores. No habrá sociedades perfectas, pero habrá cada vez sociedades mejores. Y de cierta forma Freud esto lo deja planteado cuando plantea una dialéctica permanente entre Eros y Tánatos en toda la historia humana. Termina incluso el Malestar en la Cultura con esta invocación a que las fuerzas de Eros puedan vencer a las fuerzas de Tánatos para que se siga desarrollando la sociedad humana. Es una apuesta a la vida. Quiere decir que sociedades perfectas, donde desaparezca la pulsión de muerte, donde desaparezca la maldad, donde desaparezcan estos impulsos, para Freud no puede haber, pero puede haber sociedades mejores que permitan un despliegue más adecuado de las pulsiones de vida y la construcción de sociedad. Y esto lo plantea a propósito de la experiencia de la Unión Soviética. Ustedes saben que en estos años, 1929-1930, se estaba desarrollando el experimento de la transformación en la Rusia soviética, la cual tenía en ese momento mucho predicamento entre los intelectuales, incluyendo los que no eran comunistas, que veían con esperanzas que en la Unión Soviética hubiese una transformación social que diera lugar a una sociedad más justa. Por supuesto, los crímenes del stalinismo todavía no se conocían, de manera que podía haber en mucha gente una visión muy optimista a ese respecto. Freud tiene una actitud respetuosa, porque respeta el experimento, pero dice, bueno, pero esto no podrá llegar a la perfección porque siempre estará la pulsión de muerte actuando. Es interesante esto de plantearlo así, porque, digamos, existe siempre el riesgo de, a través de la ingeniería social y un Estado totalitario, pretender que el ser humano sea transparente y la sociedad sea transparente, cuando el ser humano y la sociedad están atravesados siempre por conflictos, por deseos y por provisiones, y siempre habrá un resto de algo real que está más allá de la capacidad de codificar por parte de la legislación o lo simbólico o la organización humana. Pero esto, insisto, no implica renunciar a que se puedan construir sociedades cada vez mejores que permitan acercar el horizonte de emancipación humano, y esto Freud lo plantea al final cuando plantea esta lucha dialéctica entre Eros y Tánatos. Bueno, yo la dejo por acá, después la retomaré con el tema de los malestares. Por ahora nada más. El micrófono. Bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, no los estoy viendo, trataré de volver, a ver si puedo volver acá. Está. Ahora le damos la palabra a Luis. Luis Correa, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que después de escuchar a Manuel, siempre es un desafío poder decir algo más que no esté sobrando. Yo voy a tomar... Bueno, por supuesto que me adhiero a las palabras de Manuel y que seguramente van a hacer echar también el agradecimiento por la oportunidad de compartir en esta modalidad donde nos sentimos mucho más cerca de lo que estamos físicamente y no solamente por las pantallas, sino porque estoy seguro que los compañeros que en este momento están conectados pueden tener algún interés, sin duda, en escuchar algunas de las cosas que vamos a tratar de aportar, pero sobre todo estoy seguro que están allí para sentirse parte de algo que sigue vivo en medio de esta situación de incertidumbre y de amenaza en la que estamos viviendo. Sobre todo nosotros que somos población de riesgo, compañeros. Pero es una amenaza que nos toca de distintas maneras. Yo les comentaba a los compañeros que al tener más tiempo que de costumbre me puse a escribir y me salió como la bufanda para la jirafa, una cosa medio larga que no voy a leer, porque no es adecuado al formato del coloquio, ni mucho menos, pero voy a tratar de tomar algunas de las ideas de eso que quedó por allí escrito para compartirlas un poco más coloquialmente, enganchando con algunas de las cosas que dijo Manuel y tratando de abrir el camino a algunas de las cosas que seguramente va a decir Charo posteriormente. Yo me centré más que nada en las ideas de Freud desde el punto de vista filosófico, pero me tomé la libertad de introducir un epígrafe al comienzo de unos versos de César Vallejo, el poeta peruano, que dice: un hombre pasa con un pan al hombro, ¿voy a escribir después sobre mi doble?
otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Y sigue después Vallejo en esta confrontación de situaciones de dolor, de miseria, de conmiseración hacia la condición de algunos seres humanos que van quedando al margen de la vida, y cuestiona entonces a las academias, a las teorías, a la filosofía, cómo tomar la palabra en medio de esa desesperación. Me parece que es pertinente ese desafío de Vallejo, y creo que es importante tomar la palabra con humildad. Nosotros como psicoanalistas, sin duda no para revelar ninguna verdad última. En ese sentido, la actitud ética e intelectual de Freud es un ejemplo, la forma como él se va cuestionando, cómo va dejando preguntas abiertas, cómo va matizando sus aseveraciones y sus certezas, producto de su investigación y de ya la larga trayectoria que el psicoanálisis tenía, pero también sabiendo que por momentos entra en un territorio donde avanza a tientas, donde acepta un aspecto especulativo y donde, como decía bien Manuel, está interpelado por circunstancias también de carácter personal, que no son explícitas, pero que tampoco se pueden obviar. Por lo tanto, creo que más que hablar de una teoría explicativa de esta o de otras situaciones, hablemos desde nuestro rol, que es el rol de la interrogación, el rol de hacer, si tenemos suerte, las mejores preguntas, más que de encontrar buenas respuestas o respuestas para todo. Y es particularmente importante en este momento donde a lo que llamaríamos el malestar de base, el malestar en el que existimos en medio de la cultura, como Freud nos indica, tenemos un malestar sobrevenido, el malestar de esta cosa ominosa del coronavirus, que además tiene como una doble fuente, porque por un lado es algo que deriva de la biología, y por otro lado es algo que deriva también de las acciones humanas, ¿no? Y claro, por un lado estas cosas despiertan la ansiedad paranoide, las respuestas de carácter narcisista, la proyección sobre los chivos expiatorios, como el hacer Carmela, la búsqueda de salidas individualistas y egoístas, como ir a comprar papel higiénico al supermercado. Yo sé de paso interesante para pensar por qué papel higiénico, ¿no? Pero también despierta, por otro lado, eso del papel higiénico me lo preguntaron los compañeros, y yo, vos que sos psicólogo, ¿por qué el papel higiénico? Y me tomaron de sorpresa, se me ocurrió alguna respuesta, pero no viene a cuento ahora, ¿no? Pero decía que también estas situaciones despiertan, me parece, alguna de las fortalezas mayores de nuestra especie, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de colaborar y la colaboración intelectual que tiene su modelo mejor en la ciencia, y también la disposición a la empatía, esa forma como básica del amor, que permite cuidar, ayudar, acompañar, ¿no? Que es también algo que hace a nuestro rol como psicoanalista, como psicoterapeuta, ¿no? Por lo tanto, no podemos cancelar la incertidumbre, pero podemos evitarla e interrogarnos a partir de ella. Como decía bien Manuel, las preguntas de las que Freud parte tienen que ver con el sentimiento de fragilidad inherente a la condición humana. Y esta es una idea de carácter filosófico, es una concepción del hombre. La filosofía puede tener diversos momentos, escuelas, corrientes, pero es evidente que luego de toda una tendencia que se va dando en la filosofía europea hasta grandes sistemas de ideas y deriva, incluido el marxismo, hay un regreso a la filosofía del hombre, a la filosofía a la preocupación por el ser humano y su condición, a la ontología. Dentro de esa corriente, este asunto de la fragilidad del ser humano tiene mucho peso, mucha importancia, y podemos inscribir a Freud como filósofo en esa corriente. Esto de Freud como filósofo es discutido, él mismo se hubiera defendido quizá de esta etiqueta, porque él se veía a sí mismo como un científico y quería, obviamente, fundar una disciplina de carácter científico. Sin embargo, como les decía hace un momento, también él acepta en algunas de sus obras que refieren a la cultura y a las condiciones generales del ser humano, el aspecto especulativo. Pero además, el psicoanálisis tiene una de los sellos que caracterizan a todos los sistemas filosóficos, que es la capacidad de modelar al ser humano y de modelar la sociedad.
El siglo XX y lo que va del siglo XXI no podríamos entenderlo si no fuera por el aporte de las ideas del psicoanálisis. Entonces, desde estos dos puntos de vista, por otra parte, además, si bien Freud más de una vez se queja de la imprecisión de los filósofos, también en sus orígenes él le dice a Fliess en una carta de 1896, intercambiando acerca del rodeo de la medicina para alcanzar una comprensión profunda del ser humano. Y se sabe además que él daba las clases de Brentano, que es un filósofo antiidealista alemán muy prestigioso en su época, a las que iba como oyente, porque no eran parte del currículum, en sus tiempos de universitario. Otra cosa que es importante decir es que esta obra es inseparable de la anterior, del Porvenir de una ilusión, ¿no? Así como en el Porvenir de una ilusión él apunta a la destitución de la ilusión religiosa como una respuesta última a estas preguntas que Manuel planteaba, ¿no? Aquello de que, bueno, si la felicidad no es posible alcanzarla en este mundo, entonces será posible alcanzarla en otro mundo, en un trasmundo, donde el contacto íntimo con un Dios infinitamente bueno, un Padre infinitamente bueno, no puede sino hacer que esa existencia, digamos así, sea perfectamente feliz, ¿no? Todo eso comienza a retroceder, por decirlo así, como ilusión con el siglo de las luces, ¿no? Donde la razón y el intento por comprender la realidad social a partir de de fuerzas que son inherentes a lo humano, empieza a cambiar esa perspectiva. Es decir, hay un vasto movimiento intelectual de destitución de lo religioso como respuesta última, del que de alguna manera el psicoanálisis forma parte. Digamos que ha tenido un éxito muy relativo, porque más de 6.000 millones de personas, 5.000 millones de personas por lo menos de las que habitan el mundo, manifiestan alguna creencia de carácter religioso. Y este es otro tema que a mí me parece, como para continuar el debate posteriormente, leyendo sobre todo a los filósofos actuales, que no se han privado de producir a propósito de esta coyuntura en particular, me parece que no entender o no visualizar esa necesidad de trascendencia de la gente es uno de las carencias de la academia actual para entender lo que ocurre en la realidad social. Kant había llegado a la conclusión de que no podía hablarse de una realidad independiente del sujeto que la conoce. Ahora Freud va a agregar algo más, que ese sujeto que solamente es a través del cual es posible hablar de la realidad, además está la razón, digamos, está hackeada por la pulsión inconsciente. Y acá, en el malestar en la cultura, va a poner en entredicho otro de los acertos de la filosofía tradicional, y es que el animal político, como lo había definido Aristóteles, está en tensión constante con su naturaleza más íntima, es decir, que esta tendencia gregaria que parecía como una característica propia del ser humano, lo es, pero a su vez tiene que luchar contra el deseo de la mutua agresión, que sería, como planteaba Manuel, la presencia en la convivencia cotidiana de la pulsión de muerte. Entonces, como es imposible encontrar un régimen de vida que propicie la dicha, se incluye a Freud dentro de la corriente filosófica pesimista, diríamos así, ¿no? Separado el saber de la creencia, el saber nos llevaría a una posición donde no es posible pensar un estado de convivencia social que asegure la felicidad para todos. Esto creo que hoy nadie lo discutiría. En su momento esto era visto como una postura pesimista y Freud se lo tilda como filósofo dentro de esa corriente, y su parentesco intelectual más importante es con Schopenhauer, que de alguna manera inaugura esa corriente reflexiva, ¿no? Esto de que el hombre existe sobre un fondo inevitable de dolor e incertidumbre. Son muchas las coincidencias entre el pensamiento de Schopenhauer y el de Freud, tanto que uno podría llegar a dudar, si no conociera la ética de Freud, que a lo mejor no es cierta eso que él dice que lo leyó tardíamente, cuando sus formulaciones ya estaban, ya habían sido escritas y habían sido publicadas, porque el concepto de sexualidad, el concepto de mente inconsciente, la importancia de la represión en la enfermedad psíquica, son cosas comunes entre los dos. Podemos decir que, obviamente, más allá de que se lea o no se lea un filósofo, la influencia de un pensamiento
que modela una época, como decíamos, es decir, mucha gente puede hablar de complejo de Edipo y tal vez no leyó nunca a Freud, ¿no? Es decir, cuando una idea cala hondo en una cultura, en un estado cultural, a veces no hace falta leerla directamente de la fuente, ¿no? Y la verdad es que Schopenhauer era el filósofo más discutido en la época en que Freud se forma, si bien había nacido 70 años antes que Freud. Ahora, esa suerte de pesimismo que se manifiesta en Schopenhauer en la idea de la voluntad, para pensarlo en términos psicoanalíticos, es como lo real lacaniano, ¿no? Es una especie de fuerza universal cuyo único objetivo es la propia existencia de los fenómenos que ella produce, incluido el ser humano. Por lo tanto, la racionalización, la razón, la moral, todo eso son como revestimientos del que el ser humano se mune para afrontar su existencia sin tener ninguna certeza más que el deseo de existir y de seguir existiendo a cualquier costo, ¿no? Es una idea fuerte la de Schopenhauer, que además en su vida era alguien que era coherente con esa manera de pensar. Ahora, no es del todo justo asimilar a Freud con Schopenhauer en ese punto, porque como bien decía Manuel, Freud no se resigna a esa condición, y toda su obra, de alguna manera, está dirigida a entender y a disminuir la sumisión del hombre a su propia naturaleza. Y si bien él no cree que exista un estado último donde se pueda vencer definitivamente ese malestar de base, sí es posible disminuirlo y lograr formas de estructuración psíquica y de estructuración de los vínculos que son mucho más compatibles con un estado más armónico y mejor. O sea que los lazos libidinales nunca son excluidos por Freud de la convivencia, ¿no? Esto es importante porque si bien él pone el énfasis en la importancia de la pulsión de muerte para, digamos así, estorbar la mejor convivencia entre las personas, también es cierto que él dice, y aunque lo plantea casi como un enigma, que también es cierto que los seres humanos se unen, se juntan por cuestiones que tienen que ver con los afectos, ¿no? Libidinización sublimada, por cierto, en la mayor parte de los vínculos. Los otros son los vínculos que entrarían dentro de la esfera del amor, que es otro tema que habrá que tratar en otro momento. Hay otro filósofo, además de la época de Freud, ya más contemporáneo, Nietzsche, que también tiene puntos de contacto extraordinarios, ¿no? Tanto que Lu Andrea Salomé llegó a decir que el superhombre, la palabra superhombre es bastante jorobada en su traducción porque nos remite a una especie de Superman, de un ser extraordinario, y en realidad de lo que Nietzsche habla es de un hombre que se supera, digamos, que se supera dejando de lado todas las ilusiones y los sistemas de ideas que de alguna manera son falsas creencias acerca de sí mismo, se reconcilia con sus instintos y forma una nueva escala de valores que no le viene dada, sino que la tiene que crear a partir de su propia experiencia. En lo cual está, por decirlo así, la semilla del existencialismo que después se va a desarrollar y que tiene bastante importancia para entender algunas de las ideas de Freud también, me parece a mí. Creo que aporta algo que después vamos a ver, si nos da el tiempo, vamos a poder señalar también. Entonces yo decía que Lu Andrea Salomé dice que el superhombre que ha superado la moralidad convencional, instintivos, se ha librado a sí mismo y erige su propia escala de valores y su propia moralidad autónoma, pareciéndose, dice ella, al neurótico que ha terminado un análisis con éxito, ¿no? Es bien interesante pensar, Lu Andrea Salomé era íntima de Nietzsche, fue su amante, probablemente, y además es una de las primeras mujeres psicoanalistas, ¿no? Bueno, otra idea interesante que Nietzsche trae y que aparece en el pensamiento de Freud es el mito del eterno retorno, ¿no? Que Mircea Eliade dice que aparece en la Edad Moderna, cuando se empieza a perder la noción de que hay un progreso necesario y un recorrido predeterminado para la historia. Entonces aparece esa idea del eterno retorno que es característica de las comunidades primitivas y que en Freud aparece en todos los fenómenos de insistencia del inconsciente, particularmente en la pulsión de muerte, cosas que él empieza a reflexionar a partir de sus estudios sobre la neurosis obsesiva, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa con estas ideas de Freud después de Freud? Yo diría que el concepto que en la segunda mitad del siglo XX dominó la filosofía, es el concepto de angustia, ¿no? Evidentemente la influencia de Freud en otras corrientes filosóficas es muy grande. Bastaría hablar de la influencia sobre la filosofía francesa, que tiene en la presencia de Lacan
difusor de una interpretación de Freud que influye mucho sobre los filósofos del siglo XX, principio del XXI, Foucault y demás. Vamos a dejar de lado eso y me voy a centrar ahora por la herencia de Nietzsche en el existencialismo puro y duro. 5 minutos y ya le paso la palabra a Char. La angustia del existencialismo es diferente a la angustia freudiana, ¿no? Que si bien es una angustia del sujeto también, mientras la angustia de Freud es una angustia que deriva de las circunstancias del psiquismo individual, la angustia del existencialismo es una angustia por el hecho de ser, el hecho de existir. Eso de existir sin una razón predeterminada, ¿no? Sin que exista un sistema, una referencia, una ideología, una religión que le diga al hombre para qué está en el mundo, sino que el hombre tiene que por sí mismo dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Según Sartre, el hombre no es lo que está destinado a ser, no es lo que querría ser, sino lo que elige ser. La palabra de elección es fuerte porque de alguna manera entra en conflicto con la idea de las determinaciones psíquicas y culturales que de alguna manera también ponen en jaque la posibilidad de elegir. No da ahora el tiempo, ni yo tengo la capacitación para profundizar en eso, pero sí me parece importante porque de alguna manera nuestro trabajo es ayudar a las personas a elegirse, ¿no? A elegir lo que quieren ser, ¿no? Vienen determinados por una historia, vienen determinados por ciertas situaciones traumáticas que les ha tocado vivir, por ciertas limitantes sociales, pero si no hay un margen de elección dentro de los caminos posibles que tiene alguien, entonces nuestro trabajo no tendría sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo plantea el existencialismo la cuestión colectiva, la cuestión social? No es un tema central del existencialismo, sino que más bien ellos se preocupan del vínculo interpersonal, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿somos soledades yuxtapuestas, atravesadas por la imposición de una colaboración inevitable? ¿Es las demandas del trabajo, de la construcción material, de lo social, lo que nos obliga a estar juntos? ¿O es posible un encuentro auténtico? Esta pregunta no la contesta el existencialismo, ¿no? O la contestan algunas corrientes, ¿no? Pero está implícita en la pregunta fundamental de Freud acerca de si es posible que en el combate entre Eros y Tánatos, Eros pueda de alguna manera tener más fuerza que Tánatos, ¿no? Es decir, si las personas se encuentran, no como decía Schopenhauer, ¿no? Somos capaces de amar y somos capaces de reunirnos con otros solamente por una finalidad egoísta, para asegurar nuestra supervivencia individual, ¿no? Sería mucho pensar que en las ideas de Freud acerca de la divinización de los vínculos hay una idea, digamos, del estilo del amor universal. La verdad que sería un poco exagerado y seguramente traicionaría el pensamiento de Freud, que dedica todo un capítulo del malestar en la cultura a contradecir esa idea cristiana del amor universal. Sin embargo, la razón por la que él se opone a esa idea no tiene tanto que ver con que no pueda divinizarse todo vínculo entre personas, sino, como bien dijo Manuel, por la presencia inevitable de la pulsión agresiva, ¿no? Entonces, el tema es ese. Denis Naimanovich, en el congreso del año pasado nuestro, planteó algunas de estas ideas, ¿no? Cuando hablaba de las ecologías del cuidado, ¿no? El cuidado y la empatía como formas básicas del vínculo entre las personas. Bueno, son preguntas a contestar con más tiempo. Para ocupar 5 minutos más nada más, dejemos de lado por un momento el existencialismo, que da para profundizar más, la intersubjetividad, que es pronunciada por primera vez por Sartre, y que tiene que ver con lo que Felipe Müller dice, el uso generativo constitutivo del término, en el sentido de que solamente en el encuentro con los otros se produce subjetividad, ya mirándolo desde la perspectiva que podemos encontrar en el psicoanálisis intersubjetivo de las últimas décadas, ¿no? Pero me quería detener 2 minutos en la escuela de Frankfurt, porque me parece que es de la escuela filosófica del siglo XX que más influencia sigue teniendo en los pensadores actuales, ¿no? Byung-Chul Han es evidentemente un epígono de la escuela de Frankfurt. Ellos se propusieron, como señalaba Manuel, revisar algunas de las previsiones fallidas de la teoría marxista, y por ahí entran en los aspectos subjetivos e irracionales y estudian a Freud. En la teoría crítica, toda la escuela de Frankfurt, de alguna manera, es una
postura de izquierda, pero que nunca se afilia a una posición partidaria, política, ¿no? Cosa que es interesante porque era una exigencia que se le hacía a los intelectuales de izquierda pertenecer a alguna forma concreta de acción política, y ellos siempre se mantuvieron al margen. En Alemania, e incluso cuando se trasplantan a Estados Unidos por la persecución del nazismo. Entre todos ellos, el que quizás nos ofrece un acercamiento más claro al psicoanálisis es el que ya mencionaba Manuel, que es Marcuse, y habla de la desublimación represiva. Leer a Marcuse es impresionante, porque a pesar de que esto fue dicho hace más de 70 años, parece dicho ayer, ¿no? La desublimación represiva es un concepto de cuño freudiano, pero que apuntaría, a ver si lo puedo explicar brevemente, a que en la sociedad del consumo lo que se busca es la satisfacción inmediata. De manera que ya no es necesaria la represión, sino que, inclusive en el plano de la sexualidad, la habilitación para la satisfacción sin represión de lo pulsional tiende a abolir la culpa, pero le quita sentido a la elección personal. El principio de placer, dice Marcuse, absorbe al principio de realidad, y entonces la libido queda obligada a una búsqueda incesante de nuevas formas del goce, ¿no? Lo que en otra época estaba prohibido y exigía al sujeto un cierto trabajo psíquico, incluso de desafío, de transgresión, ahora está permitido. Por lo tanto, el hombre es el esclavo de sí mismo, ¿no? Ya no es necesario controlarlo, sino que se controla solo. Que tiene que ver con lo que Byung-Chul Han plantea en relación a Internet, al Big Data y a otras formas de la psicopolítica, como lo mencionaba bien hace un minuto Mariano. Bueno, quiero decir de que si bien la mayor parte de los pensadores importantes de este momento tienen algún tributo intelectual con la psicología, con la teoría crítica, en realidad hay, cuando uno lee lo que escribieron intelectuales de nota, como Agamben, como el coreano que mencionaba recién, Byung-Chul Han, lo que escribió el propio Harari, personas que tienen un prestigio bien ganado, además de estar en los medios, en realidad es de un pesimismo profundo, ¿no? Quizás Zizek es el único que se aparta un poco y tiene una cierta postura de que tal vez esta situación del coronavirus nos obliga a revisar la forma como vivimos. Pero hay un filósofo mucho menos transitado. Lo que quiero decir, en definitiva, que en Europa, por lo menos, que son donde viven estos referentes, el malestar es hondo, es profundo, no cabe duda de eso. Pero Axel Honneth, que es un epígono seguidor de Habermas, plantea que toda acción humana está centrada en una necesidad, que es la necesidad del reconocimiento. Ahora no va a dar el tiempo para profundizar en esto, pero la teoría del reconocimiento de Honneth está profundamente implicada en la intersubjetividad psicoanalítica. Y él dice, me parece que con gran perspicacia, que la mayor parte de los grandes movimientos actuales, más que reivindicar, digamos, sistemas políticos, lo que buscan es fundamentalmente formas de reconocimiento. Y el feminismo me parece que es un poco la clave para entender esto, ¿no? Que probablemente es el movimiento más importante en la cultura contemporánea y que ha logrado un progreso más significativo. Pero si pensamos en otros movimientos también, como por ejemplo los que reivindican otras formas de vivir, otra forma de consumir, otro uso del medio ambiente, todo lo demás, en realidad lo que hay es un reconocimiento, una búsqueda de reconocimiento frente a un paradigma dominante que es economicista, patriarcal, homogenizador. Esto en Chile, cuando estuvimos con Charo, era notable, ¿no? Como las consignas que se veían en la movilización popular, lo que había era necesidad de reconocimiento de los pueblos indígenas, necesidad de reconocimiento de las mujeres, necesidad de reconocimiento de las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, obviamente yo estoy haciendo un planteo recontra esquemático, pero para otro momento que tendremos oportunidad de hablar. Una última observación, y con esto termino, es que el término malestar, como él señalaba, Freud lo utiliza en relación a la represión de la posición agresiva necesaria para la convivencia social, ¿no? Y lo diferencia del término angustia que él utiliza para la represión en el sujeto individual causante de la neurosis. ¿Qué tienen en común estas dos pulsiones? Yo voy a leer el final de mi trabajo, que son tres palabritas nomás,
porque me parece que no lo podría decir mejor, sino cuando uno trata de poner por escrito, trata de poner más claro las cosas, ¿no? Las pulsiones humanas se diferencian de los instintos de los animales en su magnitud y en su empleo. Si pensamos en las pulsiones libidinales, frente a la mayoría de las especies que cuentan con periodos regulares de disponibilidad sexual, el ser humano, desbordando la función reproductiva, experimenta la atracción sexual en todo tiempo y de las maneras más variadas. Y lo mismo ocurre con la pulsión destructiva. Sobrepasan mucho los sistemas de ataque y defensa que le permiten al resto de las especies obtener presas o huir de los depredadores. Freud extrajo de esta característica en la comprensión del psiquismo individual, la patología neurótica por el exceso, digamos, de la libido, y la patología social por el exceso de la pulsión agresiva, ¿no? Ahora, esto nos lleva a circunscribir lo que nos ataca, las amenazas, a un ámbito exterior al yo y hablar en términos de enemigo, ¿no? Esto lo estamos haciendo en este momento, combatir, vencer el coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nos reconocemos frágiles y nos reconocemos sometidos a las fragilidades de las que Manuel hablaba, que Freud plantea, nada de eso nos sirve para nada, ¿no? Entonces Trump es un estúpido hablando de enemigos y todos los misiles no le sirven para nada contra el coronavirus, que es una cosa chiquitita, ¿no? Entonces, esa tontería del discurso bélico que pone el problema afuera sin entenderlo como una cuestión que es inherente a nosotros mismos, muestra que ese plus de pulsión agresiva que servirá para la guerra y para la confrontación entre estados, pero no sirve absolutamente para nada cuando tenemos que proteger nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que nos protege no son los actos extraordinarios del guerrero, sino los actos más comunes, no los que hacemos, sino los que dejamos de hacer para protegernos. Nos protegemos por el compromiso recíproco entre las personas cuando nos cuidamos unos a otros ante la posibilidad de que cualquiera pueda ser portador de la infección, ¿no? Nos protege el heroísmo de los que nos salvan y no de los que matan, ¿no? Un heroísmo que no está de más recordar y no es sensiblería tonta, por más que se exprese de una manera u otra. Entonces, cuando Freud plantea si las fuerzas de Eros tienen poder para enfrentarse a las de Thanatos, ahí está la respuesta, ¿no? En las ecologías del cuidado, en el reconocimiento de las características diversas en las sociedades, donde hay que encontrar un lazo común que vaya más allá que las afiliaciones contra un enemigo externo. Entonces lo humano, tal como lo muestra Freud, es una síntesis de grandes procesos colectivos y de millones de historias singulares. En esas dos dimensiones hay hechos y ficciones, lecturas del pasado y bosquejos del futuro, pero nunca está dicha la última palabra. Y como Freud dice, ¿quién puede decir cuál será el desenlace? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus reflexiones y por todo el recorrido que vemos que es muy extenso y muy profundo, como para poderlo seguir realmente. Bueno, le damos la palabra a Rosario Allende. Bueno, yo hago mías las palabras de Luis y de Manuel, el agradecimiento a la Comisión Científica por esta invitación. No hay duda que siempre es lindo trabajar y participar de la inauguración de las actividades científicas de AUDEP, porque siempre está presente esto de que empezamos e inauguramos un nuevo año de vida de la institución y también de nosotros mismos. Encarar esta ponencia no ha sido fácil, porque, como ya han dicho mis compañeros, estamos todos atravesados por esta situación particular en que estamos viviendo, y entonces parece que las cosas que tenemos para decir también quedan todas atravesadas por otras que parecen más importantes o más trascendentes en este momento. Entonces, entre los dos caminos, entre hablar del momento actual en el cual tenemos realmente una sobreinformación y estamos asistiendo, me parece a mí, una ruptura antropológica en donde ya las cosas son distintas para nosotros, los seres humanos en este mundo, sería una opción. Y la otra era, bueno, seguir con mis ideas sobre esta ponencia que están presentes desde noviembre del año pasado cuando nos hicieron esta invitación.
Bueno, entonces voy a hacer una solución salomónica y hacer como una especie de mix de las dos cosas. Pero en principio quería empezar hablando de del primer punto que yo había pensado hablar, es al que le he puesto desafíos institucionales, ¿no? Porque hace ya muchos años que estamos abordando todos los desafíos que se nos presentan, tanto desde el punto de vista teórico-técnico como de la práctica profesional. Y lo bueno de volverse más viejo, ¿no? Lo malo sería eso de estar en la población de riesgo, como estamos los tres. Pero lo bueno es poder mirar, ¿no?, el trayecto recorrido por AUDEP, que nació con la idea o con el propósito de institucionalizar una práctica que es la de la psicoterapia psicoanalítica, y en eso hemos estado en las últimas casi 4 décadas, mirar un trayecto en donde siempre, desde el inicio, hemos tomado determinadas posiciones. Porque también hace mucho tiempo que todos nosotros nos hemos liberado de la idea de que hay un solo psicoanálisis, ¿no? En tanto en lo que hace a la práctica terapéutica como a encontrar modos de explicación del modo de funcionamiento del psiquismo humano. Y ya todavía faltaban unos años para conocer el trabajo de Wallerstein, que es de 1987, sobre un psicoanálisis o mucho. Pero esta idea de los muchos psicoanálisis, yo me atrevería a decir que ya estaba presente en la Fundación de AUDEP y ha sido desarrollada a lo largo de todo este tiempo a través de nuestros congresos, de nuestras jornadas, en donde siempre se ha dado un lugar de privilegio a un ejercicio donde el centro ha estado en la relación del individuo con la sociedad, con la cultura de nuestro tiempo y con su lugar de pertenencia. Esto yo lo he visto siempre como un desafío de la institución, un posicionamiento en cuanto al desarrollo y a la práctica de la psicoterapia. También, obviamente, que le hemos dado un lugar a los vínculos intersubjetivos y también al lazo social en un entramado transsubjetivo que han sido siempre presentes. Ahora, la tensión entre el conflicto y la cultura siempre estuvo y está considerada en nuestra institución en el desarrollo de las múltiples teorías y sus consecuencias técnicas y la inclusión de una realidad concreta en la cual nosotros vivimos, viven nuestros pacientes y desarrollamos nuestra tarea. Se pueden imaginar que no me voy a extender ni un minuto en el análisis del texto después de haber escuchado a mis queridos compañeros. Lo que sí puedo decir es retomar una idea, que es una pregunta que siempre me ha acompañado a lo largo del tiempo y que es siempre vigente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le hace, qué le ha hecho la cultura al psiquismo? Yo digo que el fundador del psicoanálisis efectuó un doble movimiento al poner en el centro del problema al sujeto en relación con el síntoma. Y por otro lado, a poner el síntoma en relación con el malestar en la cultura. Y como ya lo han dicho Manuel y Luis, es un Freud maduro de los últimos trabajos que a veces se los denomina como trabajos sociológicos, que ha introducido la cultura como un elemento que conforma fuertemente al individuo. La segunda parte de que yo iba a exponer se llamaba el presente del psicoanálisis, para hablar de los desafíos actuales del ser psicoanalista en relación a los contextos. Ahora le agregué un subtítulo que dice el presente del psicoanálisis hasta el 13 de marzo. ¿tá? Y yo pensaba ahí en los desafíos viejos, en los desafíos nuevos, y lo que me pasa, que no sé si
si podría ser mejor, pero lo que me pasa es que pensar en los desafíos actuales me lleva a considerar mis propios desafíos personales, mi propio trayecto personal en esta profesión, que es un largo camino, se pueden imaginar, que si soy población de riesgo, tengo un largo camino en este trayecto, ¿no? en estos desafíos, que han sido cuestionar en primer momento los postulados freudianos sobre la sexualidad femenina, después encontrarme con un campo interdisciplinario como son los estudios de género en su articulación con el psicoanálisis, luego con las dificultades reproductivas vistas a la luz de la tecnología, lo cual ha sido muy removedor en el sentido de haber tenido que asumir una especie de crisis o de cambio en las referencias simbólicas que hacen a la identificación de los sujetos, ¿no? Cuando lo que se pone en juego es el tema de la filiación, de la paternidad, de la maternidad, de la diferencia sexual, de la diferencia entre las generaciones y finalmente el origen de la vida. Bueno, y también luego la violencia. Yo de estos temas no voy a hablar. La violencia le dedicamos un congreso entero hace casi un año. Y después de todo esto, al encuentro con la diversidad sexual. Y entonces el trayecto, yo pensaba, bueno, ¿qué ha tenido en común este trayecto? Y bueno, este trayecto para mí han tenido dos desafíos en común. Uno es la posibilidad de cuestionar lo ya sabido, lo ya instituido, podríamos decir. Pero al mismo tiempo tratando de develar lo que queda por saber. En este sentido, la pregunta de Foucault me ha acompañado siempre y siempre la repito, disculpen, pero es cómo y hasta dónde es posible pensar de otra manera. Y por otro lado, el otro desafío es tolerar la incertidumbre que nos acompaña cuando cuestionamos la organización de los saberes que hemos heredado. En este sentido, los saberes han estado dentro de un pensamiento binario organizados en pares, ¿verdad? El par individuo-sociedad, que es por donde transita este planteo de Freud en el trabajo que estamos viendo hoy, y los otros dos pares, identidad-diferencia y naturaleza y cultura, es por donde transita el conocimiento, las teorías, los saberes, cuando intentan pensar lo femenino y lo masculino. Estos son saberes que han sido puestos en interrogación por distintas disciplinas. La tarea ha sido deconstruir y reconstruir teorizaciones y prácticas. Y esto ha sido un desafío para los psicoanalistas, porque el interés está en el efecto que determinadas representaciones culturales tienen sobre mujeres y hombres, cómo inciden estas representaciones en la configuración del aparato psíquico, de la subjetividad y de los deseos. Yo, bueno, en la ponencia original estaba mostrando el trayecto de todos estos cuestionamientos, pero bueno, ahora no lo voy a hacer, pero sí decir que en cuanto al cuestionamiento de los postulados freudianos sobre la sexualidad femenina, todas las investigaciones y teorizaciones lógicamente tuvieron como centro el estudio de la diversidad sexual, ¿no? En psicoanálisis, que es un pensamiento de la modernidad que no reflexiona sobre identidades y diferencias, sino que trata de develar lo mismo. O sea, se configura el episteme de lo mismo, que trata de homologar lo genéricamente humano con lo masculino. A esto se va a agregar el par naturaleza-cultura, y ambos se convirtieron en el centro de investigaciones de las distintas disciplinas para definir lo masculino y lo femenino, y así también lo hizo el psicoanálisis, algunos psicoanálisis. Históricamente a la mujer se la asoció con la naturaleza y el hombre con la cultura.
Y el malestar en la clínica aparece en relación a estos atravesamientos culturales que se despliegan en un mundo patriarcal. Esto sufre, esta epistemología positiva surge de sus cambios a partir de la segunda mitad del siglo XX, en donde se deja este orden de lo mismo, de lo universal, del plano del saber, se empieza a oponer la alteridad, la singularidad, el no saber, ¿no? Y así se conforma otra problemática epistemológica, donde se ubica en el centro del pensamiento el acontecimiento como lo singular, la alteridad, los fenómenos de borde, los fenómenos de mar. Eso nos permite abordar de otra manera la episteme de lo mismo, y también es un fuerte momento en donde la interdisciplina adquiere su desarrollo importante y donde nacen los estudios de género. Se empieza a teorizar distinto el tema de la diferencia sexual, que es en teorizaciones que nacen en principio de la praxis de los movimientos de mujeres, académicos, sociales, políticos, y que es una práctica que para los psicoanalistas es deconstruir y reconstruir en la clínica esta episteme del hombre. Yo no voy a hablar de los estudios de género, porque desde el 89 a la fecha estamos hablando de eso en nuestra institución y ya hemos escrito y hecho jornadas y todo. Pero sí decir que los estudios de género han sido muy importantes como corriente científica y educativa, ¿no? En tanto que han tratado de desentrañar los contenidos que reproducen la discriminación, la subordinación y el silenciamiento de las mujeres en el pensamiento científico. En esta línea primero se desarrollaron los estudios de mujeres, luego los estudios de hombres, finalmente los estudios queer, y todos estos estudios han sido un observatorio privilegiado para ver la relación entre los géneros. Un paso más nos encuentra en cuestionar este binarismo, el binarismo de los estudios de género. Es un binarismo que habita estas teorizaciones, y cuando surge la visualización, cuando nos decidimos a visualizar la diversidad sexual, vemos las carencias de los estudios de género en cuanto a este binarismo. Cuando aparece en esta época, una época en que se piensa en la diversidad sexual de una manera diferente, es un tema que se trata en los medios de comunicación, que los gobiernos se empiezan a generar legislaciones en este caso y todas estas cosas. También vemos situaciones clínicas nuevas, que son formas de procrear distintas, formatos de familias diferentes, otros avatares del deseo que se ponen en comunicación en la clínica, y las identidades cambiantes. Entonces, uno de los desafíos es qué hacer con esos parámetros que parecían seguros y que de repente se desordenan, tanto en nuestra vida como en nuestro ejercicio profesional. Aparecen nuestras concepciones y también aparece en nuestra clínica. Y aparecen muchas preguntas, muchísimas. Yo no voy a hacer todas las preguntas que a uno se le disparan cuando empieza a trabajar todos estos temas, pero sí creo que para nosotros, los terapeutas, es muy importante saber si estamos dispuestos a transitar desde la clínica un desafío nuevo, que es un camino con referentes nuevos, que nos va a conducir al centro de la complejidad, donde se va a encontrar por un lado el deseo y por el otro lado las múltiples determinaciones sociohistóricas y biográficas que enmarcan la vida de las personas. Bueno, y yo decía, estos desafíos eran los que figuraban en mi ponencia hasta el 13 de marzo.
Entonces ahora quería decir una cosa, y lo voy a decir porque Luis recién lo mencionó, y creo que para los que tuvimos esta experiencia que voy a decir breve y cortita ahora, nos cambió muchas cosas. Nosotros fuimos con Luis y con Doris Quaichenbaum el 8 de noviembre del año pasado a la conmemoración del 30 aniversario de la fundación de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Y esto que estaba planteado como una ida a Santiago en primavera, fue una ida a una ciudad rodeada de puertas de metal, en los negocios, en las casas, en una ciudad en donde estaban los helicópteros, los gases lacrimógenos, las barricadas, las sirenas y los carabineros. Y esto, que era una reflexión que se iba a hacer en la historia de una institución de 30 años, se convirtió en un intercambio muy fuerte entre todos nosotros con los colegas chilenos, en tanto se le habían cambiado todos los parámetros del ejercicio de la profesión, las cosas que les pasaban mientras nosotros estábamos ahí y nos contaban. Ahí surgió la idea, que no fue verbalizado de esta manera que lo voy a decir yo, pero que a mí me trajo la presencia de un trabajo de Janine Puget y de Leonardo Benders de 1982, que nosotros habíamos tenido la oportunidad de conocer a inicios de la década del 90, cuando Janine Puget nos vino a dar clase a UDEP sobre la terapia vincular de pareja, que es un trabajo que se llama Mundos Superpuestos, el paciente y el analista, ¿no? Y los mundos superpuestos que ellos definen como esa zona del mundo en común entre el paciente y el analista, que recoge las vicisitudes de la actividad analítica, pero que nos crea problemas técnicos y problemas éticos que en principio los resolvemos con recursos artesanales, en donde lo intuitivo tiene mucho de importancia, y que en el momento que están sucediendo no se puede conceptualizar. Esto no tengo que decir qué es lo que nos pasa, ¿no? Nos pasa a partir del 13 de marzo intensamente, en que se abre una época nueva que trae como característica la incertidumbre, que es lo que Janine define como el principio organizador de la incerteza. De pronto, rápidamente, nos vimos obligados a hacer un cambio. Yo diría, es un cambio radical en nuestra forma de ver al mundo, es una forma radical de vivir y también de ser psicoanalistas, y también en la forma de ejercer nuestra profesión. Y entonces, para mí, surge con muchísima fuerza una pregunta que ya me la había hecho en otros momentos, pero que en este momento creo que es el desafío central que tenemos que tomar como psicoanalistas, y la pregunta es, ¿cómo se sigue siendo psicoanalista? Y esto, yo lo pensaba en los cambios que nos vimos obligados a hacer, el trabajo a distancia, comenzar todos los encuentros, esto lo hablábamos el otro día con Luis y con Manuel, empezar todos los encuentros como con una especie de previa, en la cual uno le pregunta al paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y a su vez le contestamos la misma pregunta que los pacientes nos hacen a nosotros. Es lo que ha generado eso que trasciende los límites de nuestra forma de comunicación, pero que está casi en forma obligatoria como la previa antes de empezar a hablar. Después, bueno, van a venir todas las demás cosas, ¿no? El tema que genera el trabajo a distancia, el cambio en el encuadre, tanto en el encuadre. A mí siempre hablamos del encuadre, me acuerdo de que Mariana Lizade hablaba del encuadre interno en cuanto a esto de la libre asociación del paciente, la atención flotante del analista, la comunicación inconsciente, los fenómenos transferenciales, y a ella le agregaba también la creatividad.
Y luego el encuadre externo, que tiene que ver con todo lo que hace a las cosas referentes al contrato, en este caso yo decía, bueno, por ejemplo, se ha armado un tema con respecto al pago de los honorarios, que no los podemos hacer virtualmente cuando nos encontramos, ¿no? Y así las fechas, los horarios, todas estas cosas que se han cambiado. Y bueno, aparte de esto del encuadre, los cambios en las intervenciones, en la interpretación, los fenómenos transferenciales que ya mencionamos, y también la ausencia y la presencia del cuerpo vulnerado, ¿no? La posibilidad de esta idea del cuerpo con una presencia diferente, porque es un cuerpo que está amenazado en este momento, realmente por la situación. Bueno, yo me planteé todas estas cosas. ¿Le podemos llamar cambios técnicos? Y yo dije que no. Yo me acordaba de que en la década del 70, cuando se rompen las grandes estructuras psicopatológicas con las que nos manejábamos hasta ese momento para darle ingreso a aquellos que se dieron llamar las nuevas patologías, o las patologías de borde, en fin, todas las cosas que hacían que íbamos a considerar algo nuevo, todo lo vinculado al narcisismo, por supuesto. A mí me gustaba una denominación de un psicoanalista argentino, que es Pedro Boyan, que decía las nuevas formas de pensar las personas. Que a mí me gustaba porque eso incluía al paciente, al terapeuta y al mundo, ¿tá? Y lo que estaba siempre en juego en todos estos temas era el problema de la analizabilidad, ¿tá? Y vinculado con eso solíamos hablar de modificaciones en la técnica. Entonces yo traía esto para pensar, bueno, no es lo mismo lo que está pasando. Esto es un cambio de otro tipo. No lo he trabajado más, pero sí es lo que me parece que está pasando y que seguramente vamos a tener que hablar. No tenemos una distancia con los hechos que nos permita formular hipótesis. Eso es clarísimo, ¿no? Pero lo que sí creo que todos sabemos, que hay algo que no va a ser lo mismo. Hay algo que no va a ser lo mismo porque también sabemos que hay pasos que uno da en cuanto a las cosas que hace que difícilmente se pueda volver atrás. Entonces esto me parece que es un tema importante, unido a que lo que se instaló es algo de lo que Luis hablaba recién, es a la idea de finitud, ¿no? Hay una idea que hace ver las cosas de otra manera, la referencia que hacemos todos los días, escuchamos todos los días las referencias a las muertes diarias y a un futuro que es incierto y aleatorio. Entonces surge la pregunta final con la cual ya termino, que nos hacemos todos, el planeta, los gobiernos, los países, las sociedades, los grupos, las personas individuales. ¿Cómo se sale de esta pandemia? Esa es la pregunta que a mí me parece más importante. Y como yo pertenezco a la generación de la utopía, igual que Luis, igual que Manuel, somos pertenecientes a la generación de la utopía, pienso que ojalá la salida sea con un gran despliegue de solidaridad social, de contacto con nuestros semejantes y de igualdad. Y tal vez, y ese es mi deseo, con un hackeo importante al mundo patriarcal. Esto era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Charo. La verdad que una reflexión muy, muy intensa, muy profunda y con un final muy alentador. Muchas gracias. Le damos la palabra a Manuel, que va a retomar algo de su ponencia. Muy bien. Bueno,
muy ricas y muy compartibles las posiciones de Luis y de Charo, me siento muy identificado con ellas. Hablando de los malestares en las épocas de Freud, de la globalización y del coronavirus, estamos ubicados en el terreno de lo psicosocial. Estamos hablando de malestares que tocan a muchas personas, que tocan a las sociedades. Estamos en el terreno de lo individual. Y ahí es donde caben el riesgo de caer en los esquematismos muy, muy groseros cuando se tratan fenómenos tan complejos y tan abarcativos. En la época de Freud, distinguiríamos dos momentos separados por la guerra del 14. En la primera época, siglo XIX, cuando Freud es un hombre joven, digamos, se está experimentando en Europa, en la Europa donde vive él, Europa central, una profunda transformación social que implica pasar de un modo de vida agrario, feudal, campesino, precapitalista, a sociedades modernas, industrializadas, urbanas, capitalistas. Y esto supone pasar de sociedades regidas por la tradición y por la costumbre, todo es inmutable, donde nada cambia, donde la gente sabe cómo hacer su vida desde que nace hasta que muere, a sociedades basadas en el contrato, donde el futuro está abierto, donde existe la posibilidad del cambio y del ascenso social, que por supuesto queda reservado para muy pocos, pero donde el ser humano puede estar expuesto a esta contradicción entre deseos y provisiones. Está mucho más estructurada en las sociedades tradicionales y capitalistas, precapitalistas, donde la vida está determinada desde el nacimiento hasta la muerte. Pero además, el pasaje a estas sociedades industriales y modernas supone un fuerte proceso de disciplinamiento social. Hay que someter las energías pulsionales a la coerción para el trabajo, para poder acumular capitales, para poder levantar industrias y ciudades. Tienen que trabajar mucho los trabajadores y tienen que ahorrar y esforzarse mucho los propietarios para poder acumular el capital. Entonces, estas son las sociedades de una intensa represión para energías al trabajo. Esto es lo que dice Freud en ese párrafo del capítulo 5 que yo citaba recién, que la estructura económica de la sociedad está en la medida de la libertad sexual restante. Esto lo dice Freud en Maestría de la Cultura, lo dice Freud en la Conferencia 20, lo dice nuestro medio Barrán en sus obras sobre la historia de la sensibilidad uruguaya, cuando plantea esta misma transición en nuestro país, y lo va a decir Gramsci en Los cuadernos de cárcel. En la transformación social, al requerir, digamos, un intenso disciplinamiento social, va a exigir una gran represión pulsional y por lo tanto sufrimiento, y por lo tanto en ese contexto es que aparecen las neurosis como patología particular. O sea que esta es la época de Freud también, la época de la transformación social a sociedades, digamos, urbanas, industriales y capitalistas. Es una época de intensos miedos también. Es el miedo al cambio, todos los sólidos se disuelven en el aire, todo está cambiando. Los Freud tienen que dejar su ocupación de intermediarios en la pequeña industria textil campesina para venirse a la ciudad porque la gran fábrica está liquidando esa pequeña industria, por ejemplo. Es una sociedad de grandes cambios, de miedo al cambio, de miedo al extraño, de miedo al diferente. Las ciudades se llenan de gente nueva, de gente de otras razas, de otras religiones, de otras costumbres. Es el miedo, el extraño y el diferente aparece en el tema del seductor, el sirviente seductor que corrompe a los niños, que aparece en Freud también como expresión de prejuicio social. El miedo al extraño, al diferente, el miedo a la mezcla de clases y de razas, el miedo a las enfermedades, el miedo a la revolución social, el miedo a la guerra, porque Europa va a vivir a partir de 1900 en un estado de tensión bélica permanente que va a estallar en 1914. Y hay obras de Freud como El hombre de las ratas, que solo se pueden entender si pensamos en el clima lúgubre, bélico que está detrás de toda esa escenografía que se monta allí. De manera que
es una sociedad atravesada por cambios y por miedos que van a estallar con la guerra del 14 y con el hundimiento de todo ese mundo. Pero también es una sociedad que empieza a experimentar las crisis económicas, la incertidumbre del mercado. En 1873 hay una gran crisis económica en Viena, causada por la especulación inmobiliaria, justo el año que Freud entra a la universidad, que va a dar espacio al florecimiento del antisemitismo y de un vuelco a posiciones conservadoras en la política vienesa, que va a llevar a que muchos intelectuales se replieguen de la vida política y social a la vida cultural. Y entonces esa Viena del 900 es una Viena que conoce, junto con signos de decadencia política y de crisis inminente, un intenso florecimiento intelectual del cual es parte el psicoanálisis, pero también es un florecimiento que se da en la arquitectura, en la música, en la literatura, en todos los campos de la cultura. Es una sociedad que está presenciando su progresiva decadencia, su progresivo fracaso en sucesivas guerras, y es una sociedad que está pautada por la crisis de identidad y la fragmentación, un imperio multinacional donde los austríacos no saben quiénes son. Justamente la identidad austríaca parece, digamos, colapsada por ese gran imperio donde ellos son alemanes, pero están gobernando razas y pueblos distintos. Bueno, esta es la época de los primeros años de formación de Freud. Y la segunda época, la época que viene después de la guerra del 14, bueno, está pautada por el desastre de la guerra, por la pandemia de la gripe española, una recuperación económica que va a terminar con la crisis de 1929, que va a traer también quiebre de bancos, quiebre de industrias y el avance del fascismo y el nazismo en Europa. Es una época de mucha lucha ideológica, la guerra civil europea, le dicen algunos autores, porque hay una confrontación ideológica y política muy fuerte entre el fascismo, el comunismo, las democracias. Es una época entonces de crisis y de amenazas muy fuertes que conoce también, como yo decía, el florecimiento intelectual. Coexiste la tensión, la crisis, el malestar con el desarrollo de la cultura, como pasa en la Viena de Freud, como pasa en la Alemania de Weimar, antes de que venga el nazismo, como pasaba en este país en la década de los 60 y 70, cuando también se veía venir una crisis inminente y sin embargo la cultura florecía. Ahora, si tomamos ahora la época de la globalización, nos vamos a fines del siglo pasado, el siglo XX. Bueno, ahí tenemos ese modelo de construcción del yo que Luis presentaba en su exposición y que tiene que ver con las teorizaciones de Marcuse. Si los modelos de construcción del yo de la época de Freud significaban una intensa represión sexual que daban pie a las neurosis, los modelos de construcción del yo de la época del consumismo, el consumismo oral, de la libido oral y de la desubicación represiva de Marcuse, tienen que ver con otros modelos de construcción del yo, con otras subjetividades y con otras patologías. No quiere decir que desaparezcan las de Freud, quiere decir que coexisten ahora junto con otros modelos de construcción del yo para que el sistema pueda funcionar de acuerdo a este consumismo y esta libido oral que se libera, da lugar a nuevas subjetividades y a nuevas patologías. Pero además, la globalización que se instaura en la última década del siglo pasado viene pautada por las ilusiones del fin de la historia. Se van a terminar los problemas, ya no existe más el mundo bipolar, no hay más amenazas de guerra nuclear, se terminó la Unión Soviética y el comunismo, ahora el capitalismo y el neoliberalismo van a regir el mundo y se abre un horizonte pautado por la democracia y la felicidad futura. Bueno, esas ilusiones se van a venir abajo porque va a ser una globalización de los capitales, una globalización de la economía, una globalización que permite que los capitales fluyan de un lado al otro del planeta, pero no va a ser una globalización ni de la democracia, ni del bienestar, ni de sociedades mejores. Va a ser globalizar para que circulen mercancías y capitales, pero no para que circulen la salud, el bienestar o la conectividad real de los seres humanos. Esta globalización se acompaña de una mayor cuota de inseguridad. Esto que decía Mariana en su intervención inicial, la modernidad líquida de Bauman. Todo es mucho más inestable. Si aquel mundo de Freud, donde todos los sólidos se disuelven en el aire, ahora el mercado mundial opera como una fuerza alienada, separada de la voluntad humana, pautando vidas, destruyendo sociedades, trayendo crisis. El mercado es esencialmente caótico
y aparece, digamos, como una potencia que se levanta por encima de la voluntad de las sociedades. Y este mercado mundial, este casino mundial, donde los capitales fluyen de un lado al otro, está basado en una economía absolutamente frágil. La deuda pública mundial es 3,5 veces más que el PBI mundial. Quiere decir que circulan capitales sin base real en la economía, que en cualquier momento generan burbujas que necesariamente estallan y que generan crisis. El capitalismo financiero de la globalización está basado en una irrealidad, en una fragilidad, está basado en la crisis permanente. Pero además, en este mundo de la globalización, el malestar persiste también en forma de amenazas, en forma de la amenaza del medio ambiente, la crisis ambiental, las pandemias que existieron, por supuesto, antes de la pandemia actual, las guerras. Esta globalización va a estar pautada por 3 grandes momentos críticos: la caída de las Torres Gemelas, el terrorismo del 2001, la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008 y la pandemia actual. Es una globalización frágil. Justamente lo que la pandemia viene a poner de manifiesto son las fragilidades de la globalización. La pandemia pone de manifiesto que este era un mundo frágil basado en ilusiones, pero que esta conectividad que servía para el traslado de los capitales, que servía para que los aviones circularan de un lado al otro, sin embargo también trajo en forma simultánea en el mundo la pandemia, y esta globalización y este neoliberalismo que había desarmado los estados de bienestares para en definitiva favorecer al gran capital financiero, había desarticulado los sistemas de salud y había dejado a la humanidad indemne ante una pandemia que la propia globalización se encargó de trasladar a todo el mundo. Pero además la pandemia vino a poner de manifiesto la realidad de la globalización en los siguientes aspectos. Si el mundo de la globalización era el mundo del darwinismo social, donde los más fuertes sobrevivían a las crisis del mercado, ahora en el mundo de la pandemia sobreviven los más fuertes ante el ataque de la enfermedad. Es como si lo siniestro, lo real, lo que estaba escondido, lo que estaba detrás de la globalización del neoliberalismo, se hiciera evidente en la situación de la pandemia. Aquello que Freud decía de lo siniestro, como la cara oculta de lo real, como lo que no se ve, pero que está si le damos el empece a la realidad. Bueno, ahora aparece el darwinismo social, aparece en forma clara como lo siniestro de la globalización que la pandemia viene a poner manifiesto. De manera que todas las inseguridades del mundo que teníamos hasta el 13 de marzo, en definitiva la pandemia no las crea, sino que las manifiesta, las hace más exultantes, las hace más expresivas. Bien, si Freud decía que el malestar humano, que la infelicidad humana tenía que ver con la fragilidad del ser humano y el hecho de que éste es mortal, con la naturaleza que se levanta como un poder más allá del mismo, y con los vínculos humanos que pueden ser fuente de sufrimiento, es como si en la pandemia estas 3 fuentes del malestar también se hubieran expresado con una mayor intensidad. La muerte es justamente lo real, lo no nombrado, lo que no está en el discurso habitual, y la muerte ahora se patentiza a través de un enemigo invisible que puede estar en uno, que puede estar en los demás. Esto obviamente potencia la angustia de muerte, y como también decía Mariana en la intervención inicial, sociedades que apuestan al consumo, que vacían de sentidos a la vida humana, potencian justamente esta angustia de muerte, porque hace más a la propia vida más vacía de sentidos. Pero también la naturaleza, a la que se creía dominada con la tecnología, aparece ahora la naturaleza como una fuerza que también está más allá de la voluntad humana. Esto es lo que dice Byung-Chul Han cuando plantea que la pandemia pone de manifiesto la negatividad de la realidad. Antes manejamos la computadora, marcamos el me gusta, y ahora esta cultura del me gusta se ve colapsada por la pandemia. Y ahora aparece un virus real, un virus de computadora amenazando nuestras vidas. Esta idea de la realidad, más allá de lo que se puede nombrar, bueno, es justamente lo que yo señalaría como fundamental en todo esto. Es lo real, lo no nombrado, es la cosa, lo no simbolizado, es lo siniestro, es lo que estaba en el otro mundo, en el mundo previo al 13 de marzo, que ahora se pone patente ante nuestros ojos con esta fragilidad del ser humano, con esta fuerza de la naturaleza,
con este darwinismo social, con este mercado implacable, con esta naturaleza que en definitiva es un límite a la acción humana. Bueno, todo esto es lo que la pandemia pone de manifiesto. Naturalmente, en un nivel más micro, más propiamente individual, el aislamiento como fuente de malestar, la incertidumbre, la pérdida de control, la convivencia que puede ser difícil, las situaciones de violencia doméstica y familiar, todo eso que estamos viendo ahora en nuestro trabajo de estos días. Pero también es cierto que esta lucha entre Eros y Tánatos es un poco la pauta del malestar en la cultura y que es la final del malestar en la cultura, esta lucha cuyo desenlace dice que no se sabe cómo va a ser, también está presente en estos días de la pandemia, en estos días del coronavirus. Porque el aislamiento nos ha convocado a estar más cerca, y esto que estamos haciendo ahora es expresión justamente de esto mismo. Al aislamiento que nos impuso el neoliberalismo, como aislamiento del individualismo extremo, el ser en el mercado, compitiendo y luchando contra los demás, y que ahora pone de manifiesto el aislamiento del coronavirus, bueno, respondemos con la solidaridad, con la pulsión de sociedad, con la pulsión de vida, con la fuerza de Eros, tratando de crear otras formas de acercamiento humano, como pueden ser incluso lo que estamos haciendo en este momento. Esta pandemia también nos ha llevado a pensar alternativas, a pensar en otros mundos. Las sociedades de la globalización neoliberal nos hacían creer la ilusión de que todo era posible, de que era posible dominar la naturaleza, de que era posible alcanzar la felicidad a través del consumo, pero sin embargo nos hacían pensar que era imposible pensar en otro mundo que no fuera el mundo del capital financiero, de la globalización y del dominio del mercado. Y ahora vemos que para subsistir la humanidad tiene que apelar no al mercado, tiene que apelar al Estado, tiene que apelar a la sociedad, tiene que apelar a la voluntad democrática para poder hacer frente a estas situaciones. Todos nos hemos vuelto keynesianos, todos estamos anhelando el estado de bienestar, a un estado que dé salud y bienestar a sus habitantes, porque el mercado globalizado ha traído lo contrario. O sea, que estamos imaginando y creando alternativas, estamos construyendo mundo, estamos construyendo sociedad. La pregunta de Charo, ¿cómo ser psicoanalistas? Bueno, el psicoanálisis está basado en la teoría del inconsciente, en la transferencia, en la sexualidad infantil, en una serie de postulados que siguen siendo válidos en esta época. El psicoanálisis nos enseña también que los modelos de construcción del yo cambian en función de las sociedades, están relacionados con la funcionalidad de las sociedades a las cuales ellos son expresión. De estos modelos de construcción del yo surgen subjetividades y patologías. Se trata de entender en cada época cuáles son los modelos de construcción del yo, qué es lo que gestan las sociedades, cuáles son las subjetividades, cuáles son las patologías. Las técnicas, en definitiva, son recursos que siempre se pueden adaptar. Pero el combate Eros y Tánato, el combate por la vida, la posibilidad de seguir creando vida y sociedad y seguir trabajando, está presente, sigue estando presente siempre y también en esta hora. Yo creo que esta crisis del coronavirus, esta reflexión sobre la obra de Freud es muy oportuna, es muy acertada, porque nos hace pensar en la historia aparecen a veces cines negros, aparece lo impensable, aparece lo que no estaba en el libreto. Sin embargo, si lo analizamos más profundamente, estamos viendo que en definitiva las causas profundas del malestar humano siguen siendo las mismas, siguen siendo los mismos sufrimientos. Pero estas crisis nos permiten abrirnos a otras posibilidades, abrirnos a otros mundos. Nos hacen ver que a veces por una rendija de historia pueden entrar posibilidades inmensas. Por supuesto, la reconstrucción de las sociedades y del mundo también podrán verse como una lucha entre Eros y Tánatos. Hay una reconstrucción que sería el triunfo de Tánatos, que sería volver a un mundo neoliberal, a un mundo del capital financiero, a un mundo del egoísmo, que podía recobrar ahora formas peores, formas autoritarias. Esas formas de autoritarismo que Byung-Chul Han mencionaba y que Luis recordaba, implicarían
un Estado de excepción, un Estado autoritario, que aplicaría una lógica del mercado, que daría libertad a los mercados, pero que oprimiría a los ciudadanos con todos los recursos que se han desarrollado para el control social en torno a la pandemia. Una reconstrucción de ese mundo sería el triunfo de Tánatos, porque en definitiva reconstruir el mundo sobre las bases del capital financiero transnacional, del mercado global, ese mundo que nos condujo a la crisis de 2008 y del cual no salimos, bueno, ese mundo que genera crisis ambiental, está generando crisis, está generando condiciones para que Tánatos triunfe sobre la especie humana. La salida por el lado de Eros sería una salida por el lado de la reconstrucción de las sociedades sobre la base de la solidaridad y sobre la base de una conciencia colectiva que supere este individualismo disgregante. De manera que Eros y Tánatos siguen actuando como principios de lucha, nosotros seguimos estando al servicio de Eros, y la vida sigue, la lucha sigue, y el psicoanálisis, por supuesto, seguirá con videollamadas, con teleconferencias, pero los principios que nos animan a nosotros para contribuir a nuestras sociedades siguen presentes. Bueno, es lo que les quería decir, agradeciendo este momento donde nos hemos encontrado, superando el aislamiento social, los miedos, la incertidumbre, a la pandemia y a todas las fuerzas de Tánatos que sigue luchando contra ellos. Nada más y muchas gracias. Muy bien. Bueno, la idea era que dialogaran un poco, pero pienso que ya han hecho un recorrido enorme, cualquiera de los tres. Realmente les agradecemos muchísimo la profundidad, el pienso, el tiempo que se tomaron, digamos, para poder aportarnos también en este momento, en esta situación. Como decía Charo, era una ponencia que estaba conversada desde el año pasado, y bueno, la fueron ayornando en esta necesidad de seguir conservando nuestro lugar como psicoanalistas, el psicoanálisis en la construcción, reconstrucción y en el sujeto como foco y como centro de todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Realmente les agradecemos muchísimo. Hemos tenido una convocatoria muy buena, sobre todo los compañeros que están en el interior, que siempre es tan difícil de llegar y que muchas de las veces se pierden estas actividades cuando las hacemos presenciales, o sea que les agradecemos también mucho a todos los que se han conectado, a Ricardo que nos ha sostenido en toda esta parte técnica, y bueno, los invitamos a todos digamos, a seguir dialogando a través de la página, a través de los mails de cada uno de los participantes, de tal manera de seguir digamos, generando como esta red solidaria y esperanzadora, que es lo que nos han transmitido los tres. Les agradecemos muchísimo. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, un abrazo para todos, nos seguimos viendo de todas las formas posibles. Lindo haber estado en contacto con los compañeros del interior, que también tiene que ver con aquello de los reconocimientos mutuos. Bueno, sí. Un abrazo para todos. Y yo lo que quiero decir es que a mí me dio muchísima alegría esta actividad. Primero, la alegría de verlos, ¿no? Yo ayer cuando hacíamos el ensayo general le decía a Mariana y a Analía, hace 1 mes y 3 días que no las veo, ¿no? Y lo mismo le decía a Beatriz y a Mario que andaban por la vuelta. Con Luis y con Manuel nos habíamos encontrado en algunos Zoom organizando esto. Pero también me imagino todos los que están siguiéndonos, ¿no? Y esos encuentros son buenísimos. Así que, de nuevo, gracias a la científica por haber organizado esto y a la directiva por la idea de tratar justo en este año el malestar en la cultura. ¿No? La verdad que como motivación se pasaron un poco, pero bueno. Sí, un exceso. Bueno, un gran placer estar acá con ustedes. Y los esperamos en próximas actividades a todos. Gracias. Gracias. Bien.